Hola, mi nombre es María Alicia Hernández Albarrán, alumna de la Universidad IEXPRO, cursando el doctorado en Desarrollo Humano. ¿Sí? A continuación voy a presentar los fundamentos generales en la presentación de mi trabajo de investigación que se realizó durante este periodo en la materia de seminario de investigación número 3. El título de la investigación se denomina la frecuencia de los problemas de comunicación profunda en las parejas que asisten al Centro de Superación Humana CESUM en Villahermosa, Tabasco, donde radico. Y bueno, este tema fue elegido porque siempre me ha apasionado la dinámica que llevan las parejas. Desde siempre en mi labor profesional he tenido cercanía con ellas y desde hace muchos años me ha llamado la atención todos los elementos que confluyen para que una pareja funcione o tenga esquemas saludables o no, o tenga este desencuentro. Y definitivamente uno de los aspectos es la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación, al ser un proceso dinámico, al ser un proceso vivo, pues siempre va a estar sometida a muchas influencias. Y hoy por hoy tendríamos que resignificar a qué le llamamos comunicación. En primer lugar, los fundamentos tendrían que ver con esa necesidad de indagar bajo qué aristas se movilizan las parejas. Cuando tienen intercambios de diálogo, de conversaciones, de narrativa, y qué los hace que en algún momento pierdan ese punto de conexión que los tiene conflictuados a lo largo de su periodo de relación y que los hace pues ser infelices, que es lo más importante de indagar, porque bueno, si estamos cursando este doctorado, desarrollo humano, pues tiene que ver con el crecimiento personal. Bueno, vamos a dar lectura a las preguntas que tienen que ver con esta investigación. Se plantearon las siguientes, ¿sí? ¿Qué tanta atención prestan las parejas al lenguaje corporal que emplean en su proceso de comunicación? ¿Qué elementos pueden aportar las parejas que practican la comunicación? Y como tercer elemento, ¿qué condiciones se presentan en las parejas que les impide desarrollar una comunicación profunda? Importante el lenguaje corporal, y ya lo vamos a estar viendo a lo largo de esta breve explicación. Bueno, como objetivos de investigación, vamos a denominar los siguientes. El primer objetivo, que es el general, estuvo centrado en el detectar, analizar y significar habilidades de comunicación que se han dejado de desarrollar en las parejas de estudio y definir cómo ha afectado su relación. Como objetivos específicos, reconocer en las parejas de estudio las creencias o vivencias que les impide desarrollar una comunicación profunda y por consiguiente vivir en el desencuentro. Y el tercer objetivo específico, definir las dinámicas saludables que emplean las parejas con buena comunicación que pueden contribuir al diseño de un esquema práctico de comunicación íntima. Como podemos percatarnos en los objetivos, pues siempre va a estar ahí la intencionalidad de indagar. A ver, por un lado, sí, ¿qué puede estar afectando? Pero por otro, a ver, las parejas que lo hacen bien o que han construido habilidades, ¿qué han hecho? ¿O cuáles son esas habilidades que pueden servir de modelo también para las demás parejas? Y le quise dar un enfoque muy importante al lenguaje corporal, porque lo vamos a ver a continuación en este marco teórico. Los fundamentos teóricos, bueno, se revisaron varios autores, pero yo creo que podríamos tener como en primer lugar a Watzlawick, que ya en estos recientes años, por así llamarlo, porque es un autor muy contemporáneo, él habla de los axiomas de la comunicación. Y en los axiomas de la comunicación está el lenguaje digital y el lenguaje analógico. Y es ahí yo considero que no hemos sido entrenados para tener este lenguaje tan abierto, tan espontáneo, que tiene que ver con estas señales, estas gesticulaciones, este tono de voz que involucra toda la comunicación.
Sí, Virginia Satir, bueno, de años atrás nos viene diciendo que es importante una comunicación personal y por ende, pues todos, varios existencialistas, varios precursores del desarrollo humano, obviamente Carl Rogers cuando nos habla del enfoque centrado en la persona y definir con todas estas fundamentaciones de los autores que están inmersos en la investigación, qué es lo que pasa genuinamente si al fin y al cabo tenemos toda esta teoría, esta revisión que se ha venido checando a lo largo de los años. Y bueno, nos plantean dentro de sus contenidos que se tiene una confusión entre lo que implica una comunicación larga, una comunicación de muchas palabras, de mucho discurso, a un auténtico encuentro humano, que es hacia donde yo quiero dirigir esta explicación, porque fue el punto central en el que puse la investigación. Bueno, ¿cuál fue su metodología? Bueno, es importante destacar que tenemos un paradigma cualitativo y cuantitativo. Al ser una investigación de tipo descriptivo exploratoria, sí consideré importante que fuera con mayor peso el análisis cualitativo. Sin embargo, bueno, hoy en día con los programas las nobles, como fueron los que yo utilicé, pues nos arroja ciertos datos que es interesante cuantificarlos y también establecer estas diferencias que nos hacen definir criterios o bien detectar hallazgos, ¿verdad? ¿Cómo fue este procedimiento? Bueno, me di a la tarea de diseñar 2 instrumentos de investigación, ¿sí? Ellos fueron la entrevista, una entrevista semiestructurada. ¿Por qué? Porque la entrevista tiene ese contacto personal y ese contacto me iba a permitir no solo obtener información para ser registrada a partir de su discurso, sino también una información que tuviese que ver con todo el lenguaje corporal que tienen entre ellos, inclusive desde cómo se sentaban, cómo respondían, quién respondía primero, quién le daba la palabra. Y bueno, fue un ejercicio sumamente interesante. Pues ¿por qué? Porque las parejas se sorprendieron cuando empecé a cuestionar sobre estos temas, pues porque no siempre tienes la oportunidad de estar hablando de un tema más personal. ¿Qué se cuestionó? Pues sobre la calidad de su comunicación, cómo la definían, en qué nivel consideraban. Planteé de Norma Alonso los 4 niveles de la comunicación: superficial, temática, personal, íntima. Y ante ello les pedí que ubicaran en donde se consideraban que prevalecía su comunicación cotidiana. También se cuestionó sobre el manejo de los conflictos, sobre el reconocimiento de los errores, y ya vamos a ver a lo largo de esta breve explicación un concepto muy interesante que hoy en día lo inició Rebecca Solvik, que tiene que ver con la mansplaining, ¿sí? Así está traducido del inglés, es como el hombre habla por mí, ¿sí? Aunque bueno, mans, singular, y mans está mal dicho, se refiere a mansplaining, pero así está definido el término. Y es este asunto que hoy en día, a partir de tantos movimientos que tienen que ver con los feministas, pues nos hacen ver que se ha normalizado el hecho de que el hombre se adelante a la contestación o a la explicación que está dando la mujer, o incluso que la invalida, que le dice no, así no se dice. Entonces ese término, ese concepto está inmerso en la investigación y se cuestionó tanto en la entrevista como en el segundo instrumento, que fue el cuestionario. Estos cuestionarios se enviaron vía WhatsApp, y a través del Google Form ellos pudieron estar ubicando el criterio en el que se sentían cómodos. La diferencia aquí con el cuestionario y con la entrevista es que en la entrevista estaban presentes los dos, y en el cuestionario
lo contestaron por su cuenta. Y eso también nos permitió darnos cuenta de ciertas diferencias o considerando o infiriendo que obviamente la pareja se sintió en mayor libertad al contestar este cuestionario. Esta investigación, como lo dije en el inicio, se realizó con la población del CESUM, ¿sí? Es este centro que amablemente me permitió realizarla, donde se hizo una convocatoria abierta para quien quisiera participar en la investigación. En estas metodologías, bueno, se les dijo que era para un trabajo específico, que los datos iban a ser totalmente confidenciales, aunque se les preguntó para que lo autorizaran, si les permitía que los grabara y sobre todo también si podía usar su nombre de pila, ¿sí? Este solamente está incluido en las grabaciones que están en el enlace que corresponde ahí en la investigación, pero para fines prácticos, a lo largo de las tabulaciones, pues solamente están mencionados como pareja 1, pareja 2, así pareja 15. 15 parejas fueron las que fueron contemplados en esta muestra. No hubo una situación específica de estado civil, y sí, yo sí les pedí que fueran parejas que hayan convivido más de 3 años. Entonces aquí es interesante la muestra porque hay jóvenes y hay gente mayor, y bueno, ya vamos a ir describiendo un poquito los resultados. También como instrumento de investigación, por supuesto, está la observación, y no podemos dejar a un lado la mirada fenomenológica, ¿sí? Que ello nos da muchos datos, me los reporta así, en una forma permanente durante toda la investigación, incluso a la hora de contestar el cuestionario, pues porque muchos de ellos, cuando me avisaban que ya lo habían enviado, me preguntaban, ¿no?, sobre algún tema, o me hablaban de sus impresiones. Entonces fue interesante este trabajo. Y en los resultados, más allá de presentarles gráficas por cuestión de tiempo, todas están incluidas ahí en el documento. Bueno, ¿cuál fue el procedimiento? Utilicé, insisto, plataformas nobles, Google Form y el vaciado en Excel, donde la misma plataforma nos permite elaborar tablas, diagramas, y fueron los que se emplearon para la interpretación. Quise hacer una interpretación de cada pareja. Al finalizar la entrevista y considerando su cuestionario, hice una visión general, subjetiva, si lo consideramos como desde lo cualitativo, cuantitativo, ¿sí? Pero con este ojo clínico que implicaba estar pendiente de esta investigación. Y como mencioné, todos los datos que tienen que ver con su lenguaje corporal, con la forma en que se habla, con el tono de voz, con que de repente se acusan cuando está uno mencionando alguna situación. Y bueno, todo ello fue registrado y abordado. Bueno, vamos a presentar solamente algunas de estas gráficas, y pues hay sorpresas porque, por un lado, muchos de ellos, o la gran mayoría, nos hablan de que mantienen una comunicación abierta, fluida, son respetuosos. En el apartado de la comunicación de sentimientos, es ahí donde sí hay como sus desproporciones. Por un lado, las mujeres son más expresivas y son quienes no les cuesta trabajo, la mayoría, expresar esas emociones, mientras que los hombres sí. Y también hay un dato muy interesante, donde a los hombres les gusta guardarse ciertas cuestiones para después emplearlas en contra del cónyuge. Una minoría, pero sí representativa. Y bueno, también pudimos darnos cuenta que a la hora de expresar lo que les molesta o el ceder, los hombres tienden justamente a guardar silencio. ¿Por qué? Porque mencionan ellos que como cultura se les enseñó a que si hablan de sus sentimientos, eso es debilidad. Y el otro es que piensan que si lo comparten, puede estar usado en su contra. Entonces también aquí vamos a darnos cuenta en estos resultados que parte de la cultura los ha obligado a guardar silencio. Por ahí yo leía en alguna ocasión que con el tiempo nos van a pasar la factura
de todo el silencio que han tenido los hombres, culturalmente hablando, a través de las enfermedades. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha contenido, pues en algún momento, ¿verdad?, puede emerger. Entonces es aquí donde vamos a encontrar estas diferencias. Me di la tarea también en un gráfico de vaciar todas las contestaciones de los cuestionarios, pero en cada pareja y en forma independiente, lo que él decía, lo que decía él y lo que decía ella, y así poder hacer el comparativo en donde están como sus no sincronías, ¿sí? Finalmente se hizo todo un cotejo, porque obviamente se sacó categorías, se sacaron palabras claves, enunciados claves, y dentro de todo este desarrollo pudimos darnos cuenta de que sí, efectivamente hay confusión en lo que implica hablar de más, hablar mucho, pero sin tocar temas personales. Pudimos detectar en este resultado que, bueno, son habilidades que no se enseñaron, que no se practicaron o que no se modelaron. Pero vamos con los resultados para cerrar en este asunto de que la comunicación analógica tiene un impacto muy importante para las malas interpretaciones, ¿sí? Muchos de ellos o de ellas comentan que su tono de voz es así fuerte o impositivo, pero que no es la intención lastimar o molestar, sí, pero a la hora de hacer este encuadre de 7% impactan palabras, 58% el lenguaje corporal y 35% el tono de voz, entonces vemos que la comunicación debe de fluir desde muchos más ámbitos. Entonces, como conclusiones podemos encontrar la primera: si bien hay muchos factores que intervienen para que una comunicación se desarrolle, historia personal, ideologías, creencias, el manejo de la conciencia para defender el ego, creo que hay un factor muy importante, clave: la voluntad. La voluntad, porque no quiere decir que porque tú no recibiste esa instrucción vas a llevar a la pareja situaciones que no son saludables o funcionales. Eso se pudo describir ahí. La segunda es que hay mucho manejo de actitudes de sobreprotección, o sea, se protege, se contienen para no exponerse, y eso los ha llevado a justamente, a partir de los silencios, tener, como lo dice Watzlawick, esta potencialidad de que todo comunica, ¿sí? Hasta el silencio comunica. También podemos concluir que, bueno, tanto hombres como mujeres están en ese aprendizaje. Sí, hay más hombres que no tienen tantas habilidades para la expresión de sentimientos, pero también hay un número significativo que lo está intentando, y eso también es algo muy esperanzador. O sea, sí hay parejas que están como en ese camino, porque si bien reportan estar ahorita en un nivel de mejoría a nivel habilidad comunicativa, sí, lo mencionan desde el aprendizaje que fueron haciendo, porque están conscientes que tienen que mejorar. Y la tercera, o el número que corresponda, bueno, estamos hablando de competencias que tienen que ver con todos los aprendizajes. Y si bien el conocimiento, la habilidad y la actitud confluyen, ahí podemos encontrar que hay un desequilibrio, porque hay creencias que se normalizan y que no aportan nada, hay habilidades que se dejan de desarrollar por poca voluntad, y finalmente hay actitudes que tienen que ver con el autodescubrimiento, la misma autoestima. Eso me derivó a hacer unas pequeñas recomendaciones, y la recomendación principal es justamente recordar que si es una competencia, tienes que conocer, tienes que aprender. Y fue una invitación a recurrir a todo lo que hay a la orden del día. Oye, puedes encontrar episodios en YouTube, podcasts, en el Instagram, obviamente la literatura, los libros. O sea, hoy no hay pretexto para no aprender, ¿sí? Respecto a la investigación, obviamente faltó tiempo, definitivamente.
esto requiere de mayor tiempo, y también me puse a pensar que pudiese haber sido como seleccionar esas parejas que se visualizan como complicadas en sus formas de comunicación, o bien lo han reportado. Porque en esta parte, como fue una invitación abierta, también aquí se nota la disposición. ¿Sí? Una pareja con muchos conflictos, pues nunca va a decir, ¿verdad? Yo participo. Siempre van a ser parejas proactivas. Y también, como recomendación, sería interesante trasladar también esta investigación a parejas homosexuales, porque en este caso la investigación fue así, heterosexual. Simplemente se definió como parejas y yo estaba abierta a que si llegaba alguna homosexual, pero no llegó, pero sí, también sería interesante explorar ese campo. Y bueno, pues eso es toda mi presentación. Están los contenidos en el reporte escrito. Ahí incluí los enlaces que tienen que ver con las entrevistas. Se pueden escuchar los audios de las 15 parejas, y también incluí los cuestionarios que están resueltos, pues por si hay el interés de revisar la información, lo puedan hacer. ¿Sí? Concluyo diciendo que este doctorado tiene que pugnar para la promoción del bien común. Desarrollo humano implica crecimiento, desarrollo humano implica potencialidad, desarrollo humano rompe con los paradigmas de que así como creciste, así le vas a seguir. Le apunta a la fe al ser humano, y con ello, los que nos dedicamos a esto, no tenemos que perder la fe en los esfuerzos que se pueden realizar. Hoy tenemos muchas cosas en contra, porque la investigación habla de comunicación, pero se queda la pregunta al aire: ¿cómo es posible que, si pareciera que estamos viviendo un tiempo de mayor comunicación, nos encontramos viviendo esta descomunicación? Claro, también por ahí se habla un poquito de los medios electrónicos, de la tecnología, y bueno, eso ya es otro apartado que también valdría la pena revisar. Así que agradezco mucho y los invito a que revisen el documento, porque creo que fue un trabajo que tuvo mucho esfuerzo y mucha dedicación. Muchas gracias.